Buenas tardes, tutor Alberto García Jerez, cordial saludo. Mi nombre es Bertina Isabel Menco Mancilla. Estoy en el programa de Ingeniería de Alimentos, en el curso de Bioquímica. Mi grupo colaborativo es el 8 y este es mi documento de identificación. En el día de hoy vamos a hablar sobre dos enzimas en la industria de alimentos, ya que soy estudiante de Ingeniería de Alimentos. En mi caso cogí la amilasa y la lactasa. Entonces vamos a definirlas según los procesos industriales en los que se emplean. La amilasa es una enzima industrial más demandada y es empleada en la producción de alimentos y bebidas, vestimenta y biocombustible, entre otros. Destaca su uso en los procesos que requieren fermentación, como los productos de panificación, en el cual consiste en aumentar el contenido de azúcares fermentables para la levadura. Y la panificación se usa para suplementar la harina. La amilasa en la panificación se usa para suplementar la harina con el objetivo de mejorar las propiedades organolépticas del producto. La amilasa se utiliza en la cerveza para producir maltosa, para la fermentación alcohólica. En los cereales produce maltosa y dextrinas para aumentar la absorción de agua. En chocolate o cocoa fluidifica el almidón. En edulcorantes produce dextrinas de bajo peso molecular y de glucosa a partir del almidón. Aquí tenemos su estructura de la amilasa. La lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. La lactasa es el azúcar de la leche, lactosa. En glucosa y galactosa. En la industria de alimentos láctea, como modificadora de propiedades funcionales y nutricionales de leche y derivados, como la elaboración de leches concentradas o evaporadas, sobre todo en la elaboración de helados. La lactosa en los helados evita la cristalización de la lactosa, con lo que se evita tener una textura arenosa. En la leche, ¿sí? Participa para la población intolerante a lactosa. Su clasificación y función. La amilasa se clasifica de acuerdo a los enlaces que hidrolizan, internos como endoamilasas o externos del polisacárido como los exoamilasas. Y existen dos tipos de amilasa. Dos tipos de amilasa al mismo tiempo. Pueden clasificarse de acuerdo al número del azúcar que se forme luego de la hidrólisis. Tenemos la alfa-amilasa, el cual hidroliza los enlaces glicosídicos alfa del 1 al 4 internos, liberando glucosa y maltosa. Beta-amilasa hidroliza los enlaces glicosídicos alfa del 1 al 4 desde el extremo no reductor de la cadena, rompiendo 2 unidades de glucosa maltosa a la vez. Glucoamilasa hidroliza los enlaces glicosídicos alfa del 1 al 6 y el último enlace alfa del 1 al 4 del extremo no reductor de la cadena de la amilosa y la amilopectina, liberando glucosa. Su función. Ellas son responsables de hidrolizar las moléculas de almidón.
lo cual lo transforma en glucosa y aumentan así su poder de fermentación, siendo mucho más asequible para los microorganismos. La lactasa, su clasificación, no se digiere correctamente, hay una maldigestión, puede provocar una malabsorción de lactosa y desde el punto de vista clínico hay 3 tipos de deficiencias de lactasas. Tenemos la primaria, la secundaria y la congénita. En la deficiencia primaria, hipolactasia del adulto, ¿sí?, está causado por el descenso fisiológico de la secreción de lactasa que ocurre con la edad en todos los mamíferos. Y en los seres humanos se han desarrollado mutaciones genéticas que permiten la secreción de la lactasa durante la vida adulta, como ocurre por ejemplo en la raza caucásica blanca. La otra clasificación que tenemos es la deficiencia secundaria adquirida, ¿sí? Esta deficiencia es transitoria y se puede desarrollar en el intestino normal durante un episodio agudo de gastroenteritis infecciosa como resultado del daño mucoso y puede ser producida por una gama de medicamentos como la aspirina, antiinflamatorios, no esteroides, antibióticos, etc. También tenemos la deficiencia congénita, alactasia. Esta última forma es extremadamente rara y se acompaña de una ausencia completa de la lactasa intestinal, no detectable en el borde en cepillo, aún con estudio ultramicroscópico, y se presentan en las primeras horas del nacimiento. Este desorden se manifiesta por diarrea severa en el recién nacido, con deshidratación y retardo en el crecimiento. Debe ser diagnosticada en los primeros días de la vida para iniciar una dieta adecuada y evitar complicaciones ulteriores. Ahora vamos a mirar los factores que afectan las actividades enzimáticas, ¿sí? Y vamos a definir la actividad enzimática. Se evalúa de acuerdo con la velocidad de la reacción. La cinética enzimática estudia la velocidad de la reacción enzimática, los factores que la modifican y el mecanismo de la reacción. Los factores físico-químicos que modifican la actividad de la enzimática son los siguientes: temperatura, pH y concentración salina. En la temperatura, estas enzimas son sensibles, pudiendo verse modificada en su actividad por este factor a medida de que aumente la temperatura. Una enzima se verá incrementada en su actividad hasta el momento en que comience la desnaturalización de la misma, que quedará lugar a una reducción progresiva de dicha actividad. En el pH, ¿sí?, también en el pH óptimo, ¿sí?, también es muy variable entre diferentes enzimas, ya que si el pH del medio se aleja del óptimo de la enzima, esta se verá modificada su carga eléctrica, ya sea al aceptar o donar protones, lo que modificará la estructura de los aminoácidos y por lo tanto la actividad enzimática. Otro factor es la concentración salina. Al igual que en los casos anteriores mencionados, la concentración de sales del medio es crucial para una óptima actividad enzimática, ¿sí?, ya que una elevada concentración o una ausencia de sales en el medio pueden impedir la actividad enzimática.
ya que estas enzimas precisan de una adecuada concentración de iones para mantener su carga y su estructura. Vamos a hablar sobre los coenzimas y los cofactores, qué son y cuál es la función de cada una de ellas. ¿Qué son las enzimas? ¿Qué son las coenzimas, perdón? O cosustratos. ¿Sí? Ellas son un tipo pequeño de molécula orgánica de naturaleza no proteica y su función en el organismo es transportar grupos químicos específicos entre diversas enzimas, sin formar parte de la estructura. Por ejemplo, tenemos la coenzima A, vitamina K y ácido lipoico. ¿Cuál es la función de las coenzimas? Su principal función es actuar como intermediarios metabólicos. Durante el metabolismo, ellos llevan a cabo numerosas reacciones bioquímicas y en la mayoría corresponden a unos tipos básicos de reacciones que implican la transferencia de grupos funcionales. Ahora, ¿qué son los cofactores? Un cofactor es un compuesto químico no proteico o un ion metálico que se requiere para la actividad de una enzima como catalizador. Los cofactores pueden considerarse moléculas auxiliares que ayudan en las transformaciones bioquímicas. ¿Cuál es la función de los cofactores? Su función es sufrir las transformaciones químicas necesarias, oxidación y reducción, entre otras, para llevar a cabo la catálisis enzimática. De este modo, la enzima queda intacta, pudiendo llevar a cabo la catálisis de nuevas reacciones simplemente reemplazando el cofactor modificado por otro nuevo o devolviendo el cofactor a su estado inicial. A estos cofactores que se unen fuertemente a las enzimas se les conoce como grupos prostéticos. Ahora, ¿cómo las coenzimas y cofactores afectan la actividad enzimática? ¿Sí? A veces una enzima requiere para su función la presencia de sustancias no proteicas que colaboran en catálisis. Los cofactores. Los cofactores pueden ser iones inorgánicos como Fe++, magnesio, Mn, zinc, etc. Casi un tercio de los enzimas conocidos requieren cofactores. ¿Sí? Cuando un cofactor es una molécula orgánica, se llama coenzima. Y muchos de estos coenzimas se sintetizan a partir de vitaminas. En la figura izquierda podemos observar una molécula de mioglobina, proteína que transporta oxígeno al tejido muscular y su coenzima, el grupo hemo, representado en color verde. Cuando los cofactores y las coenzimas se encuentran unidos covalentemente, a la enzima se le llama grupo prostético. Y la forma catalíticamente activa de la enzima, es decir, la enzima unida a su grupo proteico se le llama holoenzima. Y la parte proteica de un holoenzima inactiva se le llama apoenzima. De forma que apoenzima más grupo proteico prostético es igual a holoenzima. Bueno, estas son las referencias bibliográficas en las cuales consulté toda la información.